Hermanos, vamos a orar, vamos a iniciar nuestro sermón. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, porque su pueblo puede reunirse y puede reconocer su grandeza y puede conocer su gloria y puede conocer su voluntad, Señor. Suplicamos que su Santo Espíritu sea con nosotros, nos guíe, nos enseñe y nos permita aplicar la verdad de la Escritura a nuestras vidas. Señor bendito, estamos delante de usted para escuchar su palabra. Por favor, hable a su pueblo y cambie corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día los millennials han levantado la bandera de la libertad y han dicho: yo soy independiente, soy autónomo y no necesito a nadie. Quiero tener un trabajo donde yo diga qué, cómo, cuándo y dónde. Y piensan que ellos han levantado el estandarte como si fueran los únicos en la historia. Y hay una gran diferencia entre ser libre y la anarquía. La negación de las autoridades y la negación de las reglas y el querer ponerte como si tú fueras el dueño y señor de tu vida es muy diferente a ser verdaderamente libres. Durante los últimos sermones he hablado sobre ser y hacer discípulos, y esta mañana me gustaría compartirles la verdadera de libertad como discípulos de Cristo. Cuando digo que este concepto de levantar el estandarte de la libertad y decir yo quiero ser libre y quiero ser autónomo y quiero que nadie me diga nada, lo han tomado como si fuera nuevo. La verdad es que no. Esto es antiguo, y no es antiguo porque tú podrías tener historias en donde tú pensabas eso. No importa qué edad tengas. Cuando tú eras joven tú pensabas lo mismo. Y sabes, esto va más atrás, y no estoy hablando de los tiempos de Cristo, no estoy hablando incluso de antes de Cristo, estoy hablando del mismo inicio de la humanidad. Cuando Satanás se presenta con Eva, le dice que si ella come del fruto, entonces será igual a Dios. Y ahí ve el fruto y lo vio deseable para alcanzar sabiduría, y entonces tomó del fruto. Ese momento de querer ser autónomo, ese momento de querer ser independiente de Dios, ese momento de querer decir ya no tengo que someterme, ahora estamos a la par, esa es la herencia que nos ha dejado Adán y Eva. Y esa es la herencia que los millennials hoy piensan que es suya y que es propia, y que hablan de la libertad como si fuera de ellos nada más. La verdad es que todos en nuestro corazón, por causa del pecado, estamos intentando ser libres de autoridad, libres de reglas, y queremos ponernos en el centro para establecer qué está bien y qué está mal. Y ese es básicamente el ADN del pecado. El ADN del pecado implica que no solamente estoy rechazando a Dios, implica algo más. Y aquí voy con esto. Piénsalo de esta manera. Y esta es la cruda realidad. Piénsalo de esta manera. Puede ser que tú tengas el deseo de hacer algo, pero no tienes la capacidad de hacerlo. Qué lástima. La pregunta es, ¿eres libre? Tienes el deseo, pero no tienes la capacidad de hacerlo. ¿Eres libre? No. Pero luego vamos, tienes la capacidad de hacer algo y no tienes la oportunidad de hacer algo. ¿Eres libre? No, porque no puedes hacer aquello que deseas, no puedes hacer aquello que eres capaz. Pero vamos un paso más. Tienes el deseo de hacer algo, tienes la capacidad de hacer algo y tienes la oportunidad de hacer eso que deseas. Pero eso que deseas te destruye. ¿Eres libre? Y este es el punto de la condición en la que nos ha dejado Adán y Eva. Podemos tener el deseo, podemos tener la capacidad, podemos tener la oportunidad, pero al final de cuentas, cuando vives de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tus deseos, de acuerdo a tus estatutos, eso que haces te destruye. Eso que haces te convierte en un verdadero esclavo de la miseria. Y pasan los años y te ejercitas en tu libertad y te ejercitas en hacer lo que quieres, y entonces te dejas ir de acuerdo a tus deseos y de acuerdo a tus deseos desordenados, y esos deseos desordenados al final del tiempo terminan haciéndote esclavo. Y entonces aquello que deseabas y aquello que veías como lo más grandioso que puedes hacer en la vida termina esclavizándote y termina metiéndote en un círculo de miseria del cual no puedes salir, del cual eres incapaz de salir. Y entonces tenemos a las personas que están sumergidas en esta miseria y se voltean con los otros y dicen, pero yo lo dejo cuando yo quiera, pero nunca quieren, porque el problema del pecado es mucho más serio de lo que pensamos. No se trata solamente de una nueva serie de rutina, y si tú duras durante 21 días haciendo estas cosas, entonces va a quedar para siempre, para toda la vida. Eso es mentira.
Eso es mentira. Así es que, mis hermanos, cuando hablamos de la libertad deberíamos de hablar un concepto completamente distinto, que no tiene nada que ver con hacer lo que yo deseo. Y en este sentido me gustaría terminar el punto diciendo, puedes tener el deseo, la capacidad, la oportunidad y termina destruyéndote y termina esclavizándote, te termina haciendo algo dependiente a cualquier cosa, menos a Dios. ¿De qué libertad me hablas? Cuando las personas no creyentes quieren hablar del concepto de libertad, ¿de qué libertad están hablando? Si al final de cuentas terminamos esclavizados a algo que no es Dios. Muy bien, vamos a leer el Evangelio de Juan. Y antes de leer el Evangelio de Juan, me gustaría que empecemos a hablar sobre el propósito de Juan. El propósito del Evangelio de Juan, y creo que ese es el propósito que yo tengo en este sermón. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Por eso les dije a los jóvenes que no spoiler, porque tenía que ver con esto. Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Hermanos, el propósito de Juan al escribir su evangelio es el mismo propósito que yo tengo al predicarles esta mañana. Me gustaría que ustedes puedan creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y que al creer tengan vida. Capítulo 8 del evangelio de Juan. Tengo que hacer algunas aclaraciones antes, o tengo que hablar sobre el capítulo completo para que podamos entender a la declaración a la que llega Jesús aquí. Del versículo 53 del capítulo 7 al versículo 11, tenemos el caso de la mujer adúltera, sorprendida en adulterio. Y esta mujer, sorprendida en adulterio, vienen a acusarla y se la ponen al Señor Jesús para tentarlo y para ver qué era lo que hacía. Y Jesús, escribiendo en el suelo, les voltea y les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y entonces los fariseos, y entonces los judíos que venían con su autojusticia para juzgar a esta mujer, se van examinando cada uno y se van retirando uno a uno. Y queda solo uno, Jesucristo, el justo, el santo, el obediente. La voltea a ver y pregunta, ¿dónde están todos los que te acusaban? Se han ido, Señor. Y entonces Jesús hace una declaración de la gracia de Dios y al mismo tiempo de las implicaciones de la gracia en la vida del creyente. Y de verdad estoy sorprendido porque esto tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando en la escuela dominical y tiene que ver de principio a fin. Entonces Jesús se voltea con ella y le dice, mujer, yo no te condeno, ve y no peques más. Y entonces esta mujer, sorprendida en pecado, siendo acusada por todos y teniendo a aquel que era justo, que era obediente, que era perfecto, que era santo, para acusarla y para empezar a apedrearla, le dice, yo te perdono. Ahora vive con una vida cambiada. Y conocerán al Hijo de Dios y el Hijo de Dios les dará vida. Una vida cambiada, una vida transformada. Siguiente pasaje, Jesús declara ser la luz del mundo. Jesús declara ser la luz del mundo y Jesús declara ser la luz del mundo ante todos los fariseos que estaban acusando a Jesús de decir, ay, tu testimonio no es verdadero porque tú hablas de ti mismo y nadie viene y te aprueba. Y la ley de Moisés nos dice que para que un testimonio pueda ser creído debería de haber 1 o 2 testigos más. Y entonces Jesús les dice, ay, yo soy la luz del mundo y ustedes andan en tinieblas y ni siquiera pueden entender que quien da aval de lo que yo estoy diciendo es el mismo Padre que les mandó la ley. Y aquí viene el contraste que nos prepara para lo que viene. El contraste es que la mujer que estaba sorprendida en pecado, la mujer que definitivamente no estaba obedeciendo a Dios, recibe el perdón de Dios y se le manda a vivir distinto. Los fariseos, por el otro lado, conocían la palabra de Dios, enseñaban la palabra de Dios, estaban enfrente de la palabra de Dios, pero no entendían el mensaje de Dios. Los ojos de su corazón estaban completamente velados a la verdad de la Escritura. No podían reconocer que el testimonio de Cristo era el Hijo de Dios viniendo y trayendo las buenas nuevas. Eran incapaces de ver el mensaje y de obedecer el mensaje. Y entonces, la siguiente parte del capítulo tiene que ver con un dilema. Tiene que ver con el dilema de la identidad de los fariseos. En la última sección del versículo 21 hasta el final, Jesús les dice,
a donde yo voy ustedes no pueden venir. Y ellos dicen, se va a suicidar, porque a donde él va, pues yo no quiero ir. Y entonces Jesús les dice, no, ustedes no entienden. Y ustedes no entienden que lo que yo les estoy hablando y lo que yo les he dicho y cada palabra que yo les he dado no es mi palabra, sino es la palabra del Padre. Yo no vengo aquí como mensajero de mis ideas, sino vengo como mensajero del Padre. Y mientras ustedes no crean en mí, entonces no pueden ir a donde yo voy. Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de Él, si no es creyendo en Él, si no es teniendo fe en Él. Mientras los fariseos estuvieran enseñando la palabra, tratando de juzgar a los demás, pero no aplicando la palabra, ellos no podían seguir a donde iba Jesús. Aquí iniciamos el sermón. Voy a leer versículo 30 al 36. Bueno, vamos a aventarnos desde el 28. Dice, cuando ustedes hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán entonces que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que hablo según el Padre que me enseñó. Porque el que me envió está conmigo y no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Versículo 30. Luego de que Él dijo estas cosas, muchos creyeron en Él. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Les respondieron, nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, ustedes serán libres? Jesús les respondió, de cierto les digo, que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no se queda en casa para siempre, el Hijo sí se queda para siempre. Así que, si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Tenía que explicar lo que venía antes para poder entender la importancia de esto. Tenía que explicar que la mujer adúltera conoce de la gracia de Dios y cambia su vida. Los fariseos que conocen la palabra de Dios son incapaces de aplicar la verdad y son incapaces de seguir la verdad. Y este es el contraste. La diferencia es que uno conoce al Hijo y los otros no. La diferencia es que uno reconoce la obra del Hijo y los otros no. Y tengo que iniciar por el versículo 31. Dice versículo 30 que muchos creyeron. Y es muy interesante la especificación de que habían creído, porque hoy en día es igual que en ese momento. Muchos se habían convencido de la argumentación de Cristo, muchos habían reconocido que era irrefutable las obras de Cristo, muchos habían reconocido que este hombre verdaderamente enseñaba con sabiduría y que enseñaba como quien tenía autoridad. Muchos habían visto esto y esto era innegable para ellos. Cuando veían las enseñanzas de Cristo y cuando veían las enseñanzas de los fariseos decían, ¡ay, este realmente está enseñando la palabra de una manera inigualable! Muchos reconocían de Cristo. Pero la verdad, mis hermanos, es que cuando Jesús ve eso y ve a sus espaldas a mucha gente, la primera cosa que hace es, ¿cuántos de ustedes verdaderamente me están siguiendo? Jesús los confronta. Y entonces Jesús les dice a los judíos que habían creído, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Y sigo todavía en me habían creído. El libro de Romanos, capítulo 9 al capítulo 11, nos enseña que el pueblo de Israel, todos los que estaban en el pueblo de Israel, no todos eran del verdadero Israel. Que muchos habían conocido de la palabra y habían visto el testimonio, y habían visto la columna de fuego, y habían visto la nube, y habían visto los milagros, y habían visto la libertad de Dios, y aún así no creyeron y murieron en el desierto. Y estaban gozando de las bendiciones de Dios. Y dice Romanos que hay judíos que creen y son parte del verdadero Israel, y que hay gentiles que creen en Jesucristo y son parte del verdadero Israel. Pero no todos los que dicen creer realmente creen. Jesús confronta a los fariseos y les dice, muchos de ustedes me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no acaso en tu nombre hicimos milagros y hicimos y no nosotros? Y Jesús les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, porque jamás los he conocido. Es decir,
dentro de la iglesia hay personas que están en la iglesia, que reconocen las bendiciones de creer en Cristo, que reconocen la palabra, que reconocen el ambiente es completamente diferente y que las relaciones en la iglesia son completamente distintas y les encanta eso y es de bendición, pero no son discípulos de Cristo, pero verdaderamente no han creído en Cristo. Lucas capítulo 8, versículo 4 al 15, Jesús nos habla sobre el sembrador, y él salió al sembrador y tiró la semilla, y la parábola nos enseña cuatro aspectos o 4 lugares donde cae la semilla, y Jesús les enseña a partir del versículo 8 a qué se refiere cada cosa, y Jesús dice: la semilla es la palabra de Dios, y el que predica es el que sale y siembra, pero hay semilla que cae en el camino, y son las personas que oyen la palabra, pero el diablo viene y les quita el gozo del corazón, les quita la palabra y nunca son. Segundo, la semilla que cae sobre las piedras son las personas que se gozan al oír el evangelio, que se gozan al ver una vida distinta, la esperanza de vivir de manera distinta, ver la vida de otras personas transformadas, que se gozan al escuchar todo esto. Pero cuando les tocan las pruebas personales, se empiezan a quejar y dicen: ¡ah, qué chiste! Así no. Y cuando viene el aplicar la palabra, entonces no es suficiente. Y después Jesús dice que hay otra palabra que cae en espinos. Son los que oyen la palabra, pero los afanes de la vida, los placeres personales, las preocupaciones de este mundo, los ahogan. Son aquellas personas que dicen: ¡ay, Señor, Señor, qué bendición! Son aquellos que están predicando y dicen: si tú vienes a Cristo vas a tener todo. Si tú vienes a Cristo y declaras en el nombre de Cristo, Dios te va a dar todas las cosas. No, pues sí, claro, ¿no? Claro que sí, sí voy. Allá en Mérida cantaban una canción que decía a la hora de la ofrenda: mi ofrenda doy, doy 1 peso, Dios me da 2. Es negocio, doy 10 pesos para que me den 20, ¿no? Es negocio, pero no tiene nada que ver con el evangelio. Jesús dice que aquellas personas que escuchan la palabra, pero que se desvían por los afanes de la vida, se desvían por las preocupaciones, se desvían por sus deseos, no van a dar fruto. Y esa palabra que es regada y esa palabra que es dada, no queda. Hermanos, estamos hablando de que la realidad de la iglesia es que va a haber muchas personas que están en la iglesia, pero que están en estos ambientes. Los afanes, los deseos, el diablo viene y les roba eso. Decía Paco de una persona: viene, escucha la palabra de Dios y se alegra y qué bendición, qué bueno, pero yo prefiero el reiki. Y la conclusión de esa persona fue: es que ya encontré lo mío. Bueno, que Dios te bendiga y que te lleve al arrepentimiento. Lo que Jesús está diciendo no se trata solamente de enjuiciar a las personas, sino se trata de que entendamos la realidad de las circunstancias cuando escuchamos la palabra de Dios. Insisto, mi deseo en este sermón es que ustedes puedan ver a Jesucristo y puedan creer en Jesucristo para tener vida en Cristo. Ese es mi deseo, pero la verdad es esta, y aquí lo que te quiero decir es la última parte. Hay personas que escuchan la palabra de Dios y son buena tierra, y esa tierra da fruto al 100 por 1, y esa tierra da evidencia de crecimiento y da evidencia de fruto, y entonces la palabra de Dios es claramente visible en sus vidas. La pregunta que yo tengo que hacer: ¿dónde estás tú? No me digas lo que sientes, no me digas lo que piensas, no me digas eso. La manera en que puedes definir qué tipo de tierra eres y dónde ha caído la palabra tiene que ver con cuánto has estado en la palabra. Y es el mismo argumento que tiene Jesús aquí, congruente con toda la Biblia. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. En Hebreos capítulo 6, versículo 4 al 6 dice: no es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon del don celestial y estuvieron parte del Espíritu Santo y saborearon además la buena palabra y los poderes del mundo venidero, pero volvieron a caer. Primera de Juan capítulo 2 versículo 19 dice: ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Jesús inicia diciendo esto, una condicionante.
Lo que viene más adelante es solo si cumples con. Si no cumples con eso, entonces eso no es para ti. Jesús les dijo, si ustedes permanecen en mi palabra. La verdad, hermanos, es que los verdaderos discípulos de Cristo no son aquellos que no pecan, no son aquellos que son santos, no son aquellos que son perfectos, no son aquellos que no tienen ningún problema en su vida, no son aquellos que llegan a consejería diciendo, no, sí estamos bien, no hay problema. No son esos. Los verdaderos creyentes son los que permanecen en la palabra. Y la vez pasada que prediqué les decía, vienes a Cristo y te aferras a Cristo y permaneces en Cristo. Y la manera de permanecer en Cristo tiene que ver con permanecer en la palabra. Juan capítulo 15, Juan habla sobre permanecer y dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Permanecer no solamente se trata de una dinámica externa, permanecer se trata del hecho mismo de a quién le perteneces, de con quién estás unido. Así es que aquellos que no permanecen en la palabra es porque nunca estuvieron unidos a la vida. Aquellos que no pueden crecer y no pueden dar fruto es porque nunca estuvieron pegados a la raíz que los alimenta. Salmo 1 nos enseña eso. Nos enseña que el hombre es como el árbol junto a las corrientes del agua, que da su fruto en su tiempo y que crece y que su hoja está verde y que todo lo que hace prosperará. Aquel que está pegado a la vida va a permanecer con vida. Así es que, mis hermanos, la verdad para nosotros es esta. Un discípulo no se trata de el que viene el domingo. Un discípulo no se trata del que viene el domingo de vez en cuando. Un discípulo no se trata de aquel que no peca y que no hace nada y que toda su vida es perfecta. Ese no es el discípulo. El que diga eso está mintiendo, porque la verdad del creyente es que estamos luchando con el pecado y estamos necesitados de la palabra de Dios y estamos necesitados de estar unidos a Cristo. La verdad de Juan es que cuando se habla de permanecer en la palabra, se habla de que hemos conocido, hemos creído en el amor de Dios y ahora deseamos el amor de Dios y deseamos permanecer en Dios por encima de todas las cosas. Y no se trata de que estas personas que son semilla que ha caído en buena tierra no tenga deseos desordenados, no se trata de que no venga el ataque de Satanás, no se trata de que estas personas no tengan presiones económicas o no se trata de eso. Se trata de que estas personas han escuchado la palabra y han creído la palabra y están unidos a la palabra de tal manera y con tal fuerza que por encima de todas estas cosas permanecen obedientes y permanecen fieles a Dios. Así es que ser un discípulo de Cristo se trata de estudiar la palabra. Ser un discípulo de Cristo se trata de reconocer que cuando yo vengo a la palabra soy iluminado, soy transformado, soy santificado. Hermanos, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, literalmente Dios está hablándote. Cuando tú vienes a la palabra de Dios y tienes una vida devocional o estás estudiando la palabra de Dios constantemente, literalmente estás teniendo un encuentro con Dios. ¿Cómo quieres cambiar en esas áreas de tu vida si ni siquiera estás leyendo la Biblia? ¿Cómo quieres vencer al pecado si ni siquiera estás atendiendo la voz de Dios? ¿Cómo puede ser posible que estés pidiéndole a Dios o que estés cuestionando la voluntad de Dios si ni siquiera la conoces? El que es verdadero discípulo estudia la palabra y se somete a la palabra. Y esa es una cuestión bien interesante. Entonces el discípulo inicia un proceso de transformación de su entendimiento en donde deja su pasada manera de vivir, su entendimiento de las cosas, las tradiciones que ha aprendido, lo que le han enseñado, lo que él ha adquirido como conocimiento, y dice Cristo, todo eso lo he tomado por basura, por el conocimiento de Cristo. Colosenses, todo eso lo he tomado por basura. Dime, ¿cuánto de lo que ahora tú estás aprendiendo de la palabra lo cuestionas con tu pasado, lo cuestionas con tu experiencia o lo cuestionas con lo que tú piensas? La verdad, hermanos, es que el discípulo de Cristo ha de tomar todo su conocimiento, toda su experiencia y todo lo que cree por basura. Oye, pero es que yo estudié y entonces si yo estudié quiere decir que ahora tengo que ser un ignorante que le laven la cabeza. No, te van a lavar el corazón. No se trata de ignorar todas las cosas, sino se trata de filtrar todas las cosas a la luz de la Escritura. No se trata de que no cuestiones lo que se te está enseñando, se trata de que cuestiones todo lo que se te está enseñando a la luz de la Escritura. Se trata de que ahora tú tienes la bendición de tener la palabra de Dios y de decir, esto que me estás diciendo tiene que ser filtrado con la Escritura. Y esto pasa si está de acuerdo a la Escritura y esto no pasa si está de acuerdo a la Escritura.
Un discípulo de Cristo va a atender a la palabra de Dios y va a abandonarse en sus métodos, en sus deseos, en sus creencias y va a estar dispuesto a someterse a la palabra de Dios y a decir, Señor, guíeme, Señor, enséñeme, Señor, muéstreme. Cuando nosotros tomamos decisiones en base a nuestras experiencias, con base a nuestras experiencias, tomamos decisiones con base a nuestros sentimientos o nuestras emociones. Pero cuando eres discípulo de Cristo, primero buscas la palabra, primero escuchas el consejo de Dios, primero preguntas a tus hermanos para ver si lo que tú estás entendiendo de la palabra es verdad y después tomas decisiones. Hermanos, la verdad es que la ignorancia nos da temor. Nos da temor cómo responder ante ciertas circunstancias y nos da temor cómo responder ante ciertas situaciones que no sabemos qué hacer. No sabemos qué hacer porque no atendemos a la palabra. Pero si atendemos a la palabra, entonces podemos responder con justicia, con verdad y con santidad. Y podemos reconocer que la voluntad de Dios es buena. Pablo habla del crecimiento del creyente diciendo, abandona todo lo que eres y lo que piensas y revístete de la palabra de Dios. Revístete del fruto del Espíritu Santo. Pero eso no va a suceder si no estás estudiando continuamente la palabra de Dios. Así es que me gustaría que se evaluaran. Yo no soy quien para juzgarles. Yo no soy quien para decir, tú eres discípulo, tú no eres discípulo. Pero sí soy quien para decirles, si permaneces en la palabra, verdaderamente eres discípulo. Y si tú sigues con tus estrategias, y si tú sigues con tus métodos, y si tú cuestionas la voluntad de Dios sin considerar su palabra, aunque te sientas discípulo, aunque te creas discípulo, aunque digas, pero yo nací entre las páginas de la Biblia, pero no eres discípulo. Pero yo siento, pero no eres discípulo. Pero yo creo, pero no eres discípulo. Porque la Escritura es clara. Si permaneces en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo. Y ese es el punto. El discipulado tiene que ver con aquel que está siguiendo los pasos del maestro. Y si el maestro va en ese rumbo, pero yo voy en este rumbo, pues lo siento. Tú no eres discípulo. Así de sencillo es, así de tajante es y así de claro es. Así es que mis hermanos, yo espero que el Espíritu Santo esté hablando a sus corazones y los esté confrontando para aquellos que se creen discípulos pero no son discípulos, que se han pensado discípulos pero no son discípulos, que se han sentido discípulos pero no hay evidencia de eso. Y espero que el Espíritu Santo los lleve al arrepentimiento y los lleve a la creencia verdadera en Jesucristo como el único Salvador y el único que los puede rescatar de esa condición. Y se acerquen a la palabra y escuchen la palabra y tengan un encuentro con Dios y entonces ese encuentro se haga claramente evidente en sus decisiones, en sus sentimientos, en su andar. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. A estas alturas creo que decir que hay estudios los martes y los miércoles y los viernes y la escuela dominical sobra, ¿no? Ya desde Mateo y también en Lucas, Jesús enseña la vida de un discípulo y dice, aquel que es sabio, escucha mis palabras, dice Jesús, escucha mis palabras y las obedece. Escucha mis palabras y las obedece. Y entonces es como el hombre que cava en lo profundo y llega hasta la piedra y entonces planta su casa ahí, en la piedra, en el cimiento. Y el cimiento aquí es la palabra de Dios. Y entonces toma decisiones y funda su vida y construye dónde va a vivir y dónde va a habitar y dónde va a crecer y dónde va a estar para toda su vida. En la palabra, en el fundamento sólido. Y cuando viene el arroyo y cuando crecen las aguas y cuando la tormenta pasa, no arrastra a la casa, porque está fundamentado en la palabra. Pero también tenemos al necio, perdón millennials, pero también tenemos al necio, y el necio dice claramente, es aquel que construye su casa, ¿en dónde? En la arena. Hombre, creo que se aguanta. Y entonces viene el arroyo, ¿y qué pasa con la arena? Se lleva toda la arena y se destruye la casa, y después de eso dicen, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto? Pues mi amigo, ¿qué esperabas? Petróleo. La verdad de la Escritura es esta y la realidad del creyente es aquel que escucha la palabra de Dios y atiende la palabra de Dios y busca la palabra de Dios en su diario vivir para tomar decisiones, para enfrentar las situaciones difíciles, es discípulo de Cristo, verdaderamente discípulo de Cristo. Aquel que sale del sermón y dice, sí está chido, nos vemos el próximo domingo, chance. Pero me siento, pero creo que, pero es que yo soy consentido de Dios. No,
Porque si Dios tuviera consentidos, entonces no sería justo. Hermanos, yo les invito a que crean en Cristo. Y les invito a que atiendan a la palabra. Y les invito a que busquen en la palabra. Y les invito a que dejen sus métodos, sus creencias, sus sentimientos y empiecen a mostrar evidencia de que ustedes quieren abandonar esa manera de vivir para tomar la manera de vivir que Dios tiene. Así es que el discípulo tiene que acercarse a la palabra y tiene que conocer la palabra y tiene que memorizar la palabra y tiene que reconocer la palabra como la regla de fe y de práctica. Si no has hecho esto, te invito a que creas en Jesucristo y lo inicies. Pero la siguiente parte del versículo, el versículo 32, tiene una implicación tremenda para nuestras vidas. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y la verdad los hará libres. Así es que permaneces en la palabra, conoces y vives. Y entonces eres discípulo de Cristo. Claramente es visible que eres discípulo de Cristo. Y entonces hablemos de estas evidencias. Conocer la verdad. Paco decía hoy, no traigo mis lentes. No traigo mis lentes y me costaba ver y decía, hermana Ana, creo que está allá atrás. Y era dificultoso leer la palabra de Dios aquí, teniéndola cerca. No traigo mis lentes. Un discípulo o una persona que está sin Cristo no tiene ese problema. Ni siquiera ve. Está inmerso en una dinámica de pecado en donde todo implica pecado y en donde reaccionan y viven de acuerdo al pecado. El círculo de miseria tiene que ver con el círculo de pecado. Ah, me gritaste, pues yo te grito más fuerte. Ah, me traicioné. Ah, pues ahora yo te voy a traicionar más fuerte. Ah, me haces, a mí nadie me hace, vas a ver cómo. Y entonces me voy a los golpes. Y entonces respondemos mal con mal porque no tenemos otra opción de dar, no tenemos algo más que dar, lo único que hay es miseria de pecado. Vemos las cosas de manera torcida. No, a mí me enseñaron que el que me la hace me la paga, porque yo no soy ningún tonto. Que te perdone Dios, yo no soy nadie para perdonar. Ah, caray. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad. Y conocer la verdad no solamente implica poner la palabra de Dios como la regla de fe y práctica, y no solamente implica poner la palabra de Dios como aquello que nos ilumina. El Salmo dice que es lumbrera nuestro camino, da luz a nuestro entendimiento, que hace sabio al sencillo. Que aquel que medita de día y de noche en la palabra de Dios, entonces va a ser como el árbol plantado junto a corrientes de agua. La palabra de Dios es el instrumento del Espíritu Santo para transformarnos, para cambiar nuestro entendimiento y nuestras perspectivas. La palabra de Dios es lo que es verdaderamente justo, que define lo que está bien y lo que está mal. No eres tú, no son tus sentimientos, no son tus creencias, no es la educación que traes del pasado. Es lo que dice la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, es que cada vez que nos acercamos a la palabra de Dios, empezamos a ver lo que es recto como recto y lo que es chueco como chueco. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, conocemos la verdad. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, es como estar en un cuarto completamente oscuro y de repente prenden la luz. Ah, eso hay, eso esto, eso el otro, eso aquello. Ah, ahora sé dónde rayos estoy. Hermanos, cuando tú te acercas a la palabra de Dios, estás escuchando la voz de Dios para darte guía, enseñanza, corrección, instrucción en todo esto, en todo lo que nosotros experimentamos. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, en lo que es verdaderamente correcto, en lo que va de acuerdo a aquel que está siguiendo, en lo que va de acuerdo a aquel que te ha salvado, en lo que va de acuerdo al carácter de aquel que ahora es tu Señor. Conoces la verdad porque ahora Dios es quien manda, y tú eres esclavo y tú sirves y tú obedeces. Si no te gusta eso, bueno, ve y sirve a otra cosa porque vas a seguir sirviendo. La verdad de la vida es que el mundo te hace pensar que eres autónomo, Satanás te hace pensar que eres autónomo y que tú haces lo que tú quieras, aunque terminas esclavizado. La verdad es que el Señor a quien servimos como esclavos es amoroso. Es un Señor que te sienta a la mesa y que te llama hijo, y es un Señor que te dice por dónde es y cómo es para bendición de tu vida. Los verdaderos discípulos de Cristo conocen la verdad
Y entonces puedes ver la vida de la gente y puedes escuchar la cosmovisión de la gente y puedes decir, ¿cuán lejos estás de la verdad? Si supieras que en Cristo hay verdadero perdón a tus familiares, si supieras que en Cristo hay verdadero consuelo, si supieras que en Cristo hay una dinámica completamente distinta de tener una relación con el resto del mundo, si conocieras la verdad. Y la siguiente evidencia de ser discípulos de Cristo y de permanecer en la palabra es que nos hace libres. Y entonces pensemos, si tú eres orgulloso y soberbio y tenías la idea de, es que yo no perdono, que te perdone Dios, yo no, pero conoces la verdad. La mentira es que crees que es tonto perdonar. No, pues me van a agarrar de su puerquito, mejor no los perdono jamás. Pero vienes a la verdad de la Escritura y entonces entiendes que hubo una persona que estuvo dispuesto a perdonar a aquel que era enemigo y aquel que estuvo dispuesto a matarlo y que estuvo dispuesto a llevarlo a la cruz. Y que en la cruz, siendo crucificado, en lugar de traer maldición y en lugar de traer amenaza y en lugar de traer condenación, lo que oró al Padre fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y entonces conoces la verdad y en Cristo puedes perdonar como tú has sido perdonado. Esa es la verdad. Y entonces perdonas. Y entonces reflejas el perdón que has recibido y eres libre. Y no me vengan con, sí, porque es un veneno, que el rencor es un veneno que tú te tomas solo y que entonces no le hace daño al enemigo. No. Eres libre porque ahora eres capaz de hacer la voluntad de Dios, cosa que sin Cristo no podrías hacer. Eres libre de estar sometido al pecado. Eres libre de ver las cosas solamente desde la perspectiva del pecado y de miseria y de división y de destrucción. Y ahora eres capaz de hacer la voluntad de Dios. Ahora eres libre para hacer la voluntad de Dios. Ahora tienes el poder para hacer la voluntad de Dios. Y esa es la verdadera libertad, mis hermanos. Eso es ser verdaderamente libre. No solamente desear ser como el Señor, sino verdaderamente andar como el Señor. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Al inicio decía, tienes la oportunidad, tienes la capacidad, tienes la posibilidad de hacerlo, y te termina matando. No puedes hacer otra cosa más que eso, estás esclavizado. Pero cuando te acercas a la palabra y permaneces en la palabra y conoces la verdad, entonces puedes aplicar esa verdad a tu vida y entonces puedes vivir conforme a Dios. Y esa es la bendición para ti y para mí. Y esa es la bendición para todo aquel que cree en Jesucristo, pueda tener vida y vida en abundancia, mis hermanos. Pueda vivir de manera distinta, pueda vivir de manera en conformidad con Dios. Un verdadero discípulo permanece en la palabra. Y dice Timoteo capítulo 3, versículo 17, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Serás libre de hacer la voluntad de Dios, libre de desear la voluntad de Dios, libre de gozarte en hacer la voluntad de Dios. Porque, hermanos, la paz es el fruto de la justicia. Cuando hago lo que Dios manda, como Dios manda, de la manera en que Dios manda, entonces puedo tener paz. Y la vida de los discípulos empiezan a ser luz en medio de las tinieblas y empiezan a ser sal en medio de las tinieblas. Acercarte a la palabra de Dios y poner la palabra de Dios como la regla de fe y práctica te hace discípulo, te hace conocer la verdad y te hace verdaderamente libre. Yo les invito a que evalúen su vida. Les invito a que evalúen sus decisiones. Les invito a que evalúen su manera de vivir y que consideren qué tan discípulo eres de Cristo. No lo que sientes, sino lo que vives. No lo que crees, sino lo que obedeces. No lo que te parece, sino lo que verdaderamente te hace reflejar a Cristo. Así es que, hermanos, ser y hacer discípulos implica permanecer en la palabra para que puedan ser libres. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por su palabra. Muchas gracias porque su testimonio es verdadero, Señor. Y es una bendición y es un gozo para su pueblo el poder venir a la palabra, escuchar la palabra y poder ser libres, Señor. Tenemos la victoria en Cristo y tenemos el poder en Cristo y tenemos la verdad en Cristo, Padre Santo. Y le agradecemos por eso. Ahora suplico que esta iglesia se levante como discípulo de Cristo. Suplico que esta iglesia estudie como discípulo de Cristo. Suplico que esta iglesia sirva como discípulo de Cristo. Suplico que esta iglesia viva como discípulo de Cristo. Bendíganos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.